¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. Mucho para contarte hoy. Hay un tema, por supuesto, que lo instaló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como viene diciendo desde hace rato. La centralidad política del país la absorbe la vicepresidenta, mucho por sus penurias o sus causas judiciales, que ha hecho una expansión de políticas que están todas relacionadas con lo mismo, pero que nos obliga a debatir sobre otros temas. En el segundo bloque vamos a estar hablando con una abogada constitucionalista sobre esto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que la propia vicepresidenta puso en duda. Pero antes tenemos en el piso al diputado José Luis Esper, liberal. Con él vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política también. Vamos a hablar de este tema, ¿por qué no?, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la coyuntura política. Y Leandro Dario nos va a dar los últimos números de la economía, sobre todo las tarifas. Mañana 1 de septiembre, agárrate porque empiezan a subir, por ejemplo, la luz, el gas, el agua, van a subir también algunas tarifas, por ejemplo, los alquileres, las prepagas, los colegios privados. Tema para charlar porque esto va a traer muchas consecuencias. Ahora es el aumento más chico, el del 20%, pero en la medida que lleguemos a marzo, cuando los subsidios se quiten un 100% y la inflación siga avanzando y los colegios privados y la medicina prepaga siga aumentando, atención porque va a haber un traspaso importante del sector de alumnos del sector privado y pacientes del sector privado en el tema de salud, que van a volver al sistema público y debería estar preparado, algo que no está pasando porque justamente el gobierno nacional ha realizado recortes muy duros del presupuesto, esto lo ha hecho Sergio Massa, sobre todo en dos áreas sensibles. Una es educación, la otra es salud. Pero me quiero referir en el comentario editorial a un tema que por ahí es anecdótico, pero tiene una gravedad institucional muy fuerte. Ayer Cristina Kirchner reunió a todos los parlamentarios del Frente de Todos, senadores y diputados, en el Congreso de la Nación. No es menor que la reunión sea en el Congreso de la Nación, no es menor que los asistentes sean legisladores, senadores y diputados. Y habló de esto de la autonomía, habló por supuesto de la persecución, algo que viene diciendo siempre, la persecución judicial, pero la chicaneó a Patricia Bullrich, le dijo, ni siquiera la nombró, habló de la otra, ¿no? A veces la sororidad de los colectivos están a la orden del día para ciertas mujeres, para otras no. Bueno. Y la trató de alcohólica. Lo dijo de esta manera, a ver. Está claro lo que quieren hacer. Es lo que dice José con tanta precisión y que es estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice 12 años de gobierno, 12 años de condena. Lo escribió y lo firmó. La verdad, no sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio a esa hora, no sé, qué sé yo, pero... La vicepresidenta de la Nación le ironizó y la chicaneó, para decirlo así en un lenguaje vulgar, a la presidenta del PRO, tratándola como que a esa hora del día podría estar alcoholizada. Esto es un mito urbano, a Patricia Bullrich la castiga, el humor picante de las redes sociales le pone motes a distintos políticos sobre algunas características, a Patricia Bullrich le ha tocado eso, pero que lo diga la gente en una red social, que lo diga la gente en la calle, que haga humor en la calle comúnmente, es una cosa. Otra cosa es que lo haga la vicepresidenta de la Nación frente a un grupo de diputados y senadores que se rieron todos a carcajadas. Habría que decirles a esos legisladores que estaban presentes, que les festejaron este humor a la vicepresidenta, que ellos son diputados y senadores. En algún momento van a tener que legislar sobre temas relacionados con salud. En algún momento van a tener que legislar sobre temas relacionados con enfermedades crónicas. El alcoholismo es una enfermedad crónica. Nada indica ni nada dice que Patricia Bullrich lo sea, pero vamos a suponer que lo sea, ella o cualquiera. ¿Está bien que los diputados y senadores se rían junto a la vicepresidenta de una enfermedad crónica? En la Argentina mueren 8.000 personas por año por causas relacionadas al alcoholismo. Argentina es el segundo país en América del Sur que tiene ingesta alcohólica. En los últimos 10 o 12 años,
bajó el consumo de alcohol a los 13 años. O sea, los chicos empiezan a consumir alcohol a partir de los 13 años. En un país donde más de la mitad de los chicos están pobres y en un país donde más de la mitad de los chicos están fuera de la escuela secundaria y con deserción en la escuela primaria producto del mal manejo de la pandemia en la escuela. Hay consumo de alcohol desde los 13 años. Es un problema grave que la política debería dedicarse a solucionar, no a reírse de esa manera. Y si me pongo un poco más pretencioso, todos esos diputados que se reían ahí, ¿ninguno toma alcohol? ¿Por qué detrás de esa hipocresía puritana? Porque lo que hicieron es eso, mostrar una hipocresía puritana. Eso ninguno toma alcohol. Entonces se pueden reír de alguien que posiblemente que tome, que alguien que pueda tener un problema con el alcohol. Porque eso es lo que dijo la vicepresidenta. Estamos en un momento muy difícil del país. Tenemos casi una inflación de 3 dígitos para el año, la inflación genera pobreza permanentemente. Como te dije antes, en el conurbano el 60% de la gente es pobre. Más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. La pobreza, cuando la dé a conocer el INDEC en septiembre, vamos a estar por encima del 40% nuevamente. El observatorio de la UCA dice que va a estar incluso cerca del 50%. Argentina está atravesando una crisis social y económica muy profunda. El país está en vilo por la situación y las causas judiciales que afectan a Cristina. El gobierno decidió enrolarse detrás de Cristina Kirchner y encolumnarse. Todo el peronismo decidió encolumnarse detrás de Cristina Kirchner. ¿Y sabe qué hicieron? Abandonaron la gestión. Porque mientras hacen estos chistes con una enfermedad crónica como es el alcoholismo, mientras le quitan 10.000 millones de pesos a los fondos para prestaciones médicas para los discapacitados, insensible, inhumano desde todo punto de vista, en el Ministerio de Salud cuelgan banderas de Cristina. En el Ministerio de Salud pasen por el edificio y cuelgan banderas gigantes de apoyo a Cristina. Mientras pasa esto en el país, la presidenta de la Cámara de Diputados y las autoridades del Senado dice que le dan apoyo a Cristina por la persecución que recibe la justicia. Son autoridades de un poder parlamentario independiente de la República que se entromete en la vida de otro poder parlamentario, otro poder independiente como es la justicia. Lo mismo que hace el Ejecutivo. Son temas graves desde el punto de vista de la institucionalidad. Pero vuelvo a lo mismo. La estamos pasando mal. El bolsillo queda cada vez más flaco. El poder adquisitivo se lo consume la inflación. Está muy difícil conseguir trabajo. La asistencia social que el Estado tiene sobre los sectores vulnerables cada vez alcanza menos. Hay hambre en la Argentina. Hay 5 millones de personas que son indigentes. Algunos dicen 8. Son indigentes. Claro, Cristina cobra 4,5 millones de pesos de jubilación. ¿Producto de qué? De que fue a la justicia para pedir cobrar la jubilación como expresidenta y la pensión de su ex marido, algo que está prohibido por la ley 25.505. Claro, la ANSES no apeló. Por eso Cristina cobra 4,5 millones de pesos de jubilación, mientras que 4 millones de jubilados cobran por debajo de la línea de indigencia, muchos de ellos con instancias, en primera instancia en la justicia, ganando juicios al ANSES por mala liquidación de haberes, pero al ANSES le apela, muchos se mueren. Le pasó a mi viejo, por eso te lo cuento. Se mueren sin cobrar lo que realmente le correspondía. Pero a Cristina no le apelaron. Porque es fácil sentarse desde el poder y decir la patria es el otro. Pero hoy, para todo el peronismo y para todo el gobierno, por la situación judicial que vive Cristina, la patria es Cristina, no es el otro. La patria es Cristina para todos hechos. Y los problemas que tenemos el resto de los argentinos, bueno, alguien los solucionará. Por lo pronto este gobierno no se está encargando de la misma manera. Al contrario, se está encargando de chicanear con enfermedades o posibles enfermedades crónicas a dirigentes de la oposición. Una desubicación innecesaria y un golpe demasiado bajo que por lo menos desde este humilde lugar queríamos resaltar. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Ustedes saben que este proceso de autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo etapas. Claramente lo que hay que hacer, en todo caso, si eso no está funcionando adecuadamente, lo que hay que hacer es revisar ese proceso. El propio territorio de la ley de la Ciudad de Buenos Aires es territorio de la provincia de Buenos Aires. O sea, que fue destinado a la funcionalidad de ser capital federal. Cuando se definió esa autonomía, si hubieses participado de eso y hubiese podido opinar, lo que hubiese dejado es una parte
específicamente para el gobierno federal. Creo que ese es el error que tiene la autonomía. No estaría en contra de la autonomía. Algunos compiten en ese deporte de intentar robarle las reservas al Banco Central y creo que parte de nuestros errores también son de alguna manera producto del descuido de las prioridades. Que no hay ningún tipo de ajuste en ninguna de las áreas. Si uno mira históricamente, tercer trimestre de todos los años, lo que hay es readecuación de partidas de acuerdo a lo que uno ya prevé que se puede gastar o no en ese año. Yo soy un juez de la Constitución. No soy ni K, ni M, ni R. Que el jefe de gobierno invite a no cumplir una orden judicial nos pone en una situación anómica en términos sociales. Bueno, septiembre negro parece ser, ¿no? Por lo menos empiezan los aumentos que más duelen porque son las tarifas reguladas. Sí, mientras la política habla de cuestiones que solo le importan a la política, lo que nos importa a nosotros, al bolsillo, a la gente, es justamente estos aumentos que va a haber en septiembre, son muchos y te lo vamos a contar ahora. Por un lado, empiezan a llegar en la factura de septiembre los aumentos en las tarifas, como decías vos, de servicios regulados, sí. Luz, gas, agua. Para que tengas una idea, en gas, en hogares de altos ingresos o aquellos hogares que no se anotaron en el registro para seguir cobrando el subsidio, van a tener un aumento de alrededor del 20%. ¿Por qué te digo alrededor del 20%? Porque el 20% es lo que se quita de subsidios. En algunos casos tendrán 20, en otros 20 y pico % de aumento en la tarifa, en la factura de septiembre. En luz depende la distribuidora, la zona geográfica donde vivas y tu consumo. Por eso el aumento va a ir desde el 22% al 55%. Alquileres, si vos se te ajusta una vez por año. Sí. Si se te ajustó en septiembre del año pasado, firmaste en septiembre del año pasado un contrato de alquiler, vas a tener un aumento del 64,6%. Yo no sé cuántos salarios aumentaron 64,6% en los últimos 12 meses. Colegios privados en la provincia de Buenos Aires, un aumento del 9%. También te pegan en la educación, un rubro muy sensible para todos. Por eso decía, atención con estos aumentos, porque ya son reiterados, igual que en las prepagas, porque mucha gente abandona el sector privado, el servicio educativo, el de salud, para volver al público, ¿no? Tiene que estar preparado el sector público para recibir. Así es, y bueno, te pega principalmente la clase media, que tal vez elija algún colegio privado, parroquial, que tiene subsidios y es un poco más barato que otros colegios que no tienen ningún tipo de subsidio. Bueno, pero también te va a aumentar otro rubro que es muy sensible para todos los trabajadores, que es el rubro de transporte. Vas a tener aumento tanto en taxis como en subte. Subte aumenta 40% en septiembre, el boleto pasa a costar 42 pesos. Y en taxi aumenta un 30% en septiembre, va a haber otro aumento de 20% antes de fin de año también de taxis. La bajada de bandera durante el día pasa a ser 187 pesos, o sea, te subís en un taxi... Esto a partir de hoy a las 12 de la noche, ¿no? Ahora, un ratito. Sí, y la noche la bajada de bandera 225 pesos, es decir, te subís al taxi y tenés que pagar solo 225 pesos por sentarte en el taxi. Bueno, están aumentando también los combustibles, esto es cierto por un contexto internacional, pero bueno, el tarifazo le pega de lleno a los trabajadores. En un contexto también en el cual hay muy pocos colectivos para circular de noche. Acordate de que redujeron... Hoy se solucionó en parte, pero dicen que antes del fin de semana se normaliza. Así es. Agosto ya cerró, hoy es el último día. Algunas consultoras estimaron una inflación alrededor del 6,5%. Sí. Pregunto, con todos estos aumentos, septiembre no pinta mejor. No, no pinta mejor y la gran pregunta es qué va a pasar con los alimentos, porque te estoy hablando de servicios regulados. Claro. Los alimentos no los regula nadie, son bienes que no los regula nadie, son en algunos casos estacionales. Hay que ver qué pasa con ese rubro que es el más sensible para los sectores populares, porque eso te puede subir o bajar el índice del mes. La inercia es muy alta, estamos en una inercia de entre el 6 y el 7% mensual, que es un montón y anualizado te da cerca del 100%. Bueno, acompáñame a la mesa. Dale. Que tenemos un invitado especial para hablar entre estos temas. Tenemos placa para presentarlo. A ver. Se trata de José Luis Se trata de José Luis Esper, diputado nacional por Avanza Libertad, doctor y máster en economía. Nació en Pergamino y fue candidato a presidente en 2019. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy hay un problemita técnico con el micrófono de Daniel, así que arrancamos. ¿Qué reflexión tenés con respecto a estos aumentos que golpean en el bolsillo de la gente y la política en otras discusiones, como puede ser lawfare, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires,
esto de demoler el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué te parece que la política tiene otra agenda a la de la gente? A ver, el porqué inmediato es porque la política hace rato, no de ahora, que se ha convertido en una corporación completamente desconectada de los intereses y problemas de la gente a la cual supuestamente debería representar, que es el pueblo, que somos el pueblo. Hace rato que funciona como una corporación, lamentablemente. Hay un montón de causas con el tiempo, pero yo diría, eso es un fenómeno que caracteriza también a la corporación empresaria, que se ha desconectado en su mayoría, o en su minoría, en el caso de la empresaria, de lo que es la innovación, la productividad para pagar mejores salarios y crear más empleo. Los sindicatos se han convertido también en una corporación completamente desconectada de los intereses del trabajador, porque si estuvieran conectados de los intereses del trabajador, ya hubiéramos hecho una reforma laboral, dado que tenemos la mitad de la población trabajadora trabajando en negro, completamente precarizada. Pero sobre la política sí, es el fenómeno que viene de hace rato, o sea, desconectada de la realidad. Si no, no viviríamos de crisis en crisis, ¿no? El Parlamento, por ejemplo, este año, en 6 meses desde que comenzaron las ordinarias, ha sesionado solamente 6 veces. En 6 meses, 6 veces, da un promedio de 1 por mes. Cuando deberíamos estar sesionando por lo menos una vez por semana, estamos sesionando una cuarta parte de lo que deberíamos sesionar. O sea, un 75% de caída en la cantidad de sesiones. Es una vergüenza. Yo me pregunto, ¿para qué paga impuestos la gente pobre si los que tenemos que trabajar para la gente no lo hacemos? Yo lo lamento. Hay algún trabajo puertas adentro en las comisiones, pero el trabajo verdadero que es en el recinto para sesionar y sancionar leyes en beneficio de los argentinos no lo hacemos. Habría que haber sancionado una ley de alquileres. La gente no da más de los alquileres que están pagando por culpa de una pésima ley de alquileres como la ley Lipovetsky. Nosotros propusimos un proyecto de ley que era derogar la ley de abastecimiento. Porque es una ley absurda, ridícula, que tiene medio siglo, cavernícola, que le da a un secretarucho de comercio un poder omnímodo sobre cerrar empresas, fijar precios, cantidades producidas. Hemos propuesto, y se tuvo media sanción en diputados, algo que no soluciona los problemas de corto para la gente, pero vital para la democracia, como es la boleta única de papel. Quedó parada en el Senado de la mano de esta señora, junto con todos los senadores del Frente de Todos. Sí, lamentablemente la política está desconectada de la realidad y es un momento para gente como en mi caso, que viene bien del laburo, del sector privado, de toda la vida metido ahí. Yo hace 10 meses, no, ¿cuánto? 8 meses que soy diputado. La verdad que me da a veces hasta vergüenza ver a mis colegas hablando de las estupideces que hablan, ¿no? José Luis, volví. ¿Volviste? Volví. ¿Sos millones? Volví, no soy millones. ¿Cómo ves esto de que Cristina permanentemente absorba la centralidad de la atención y del juego político en Argentina? Porque a uno dice, no, bueno, es un problema de ella que dirima la justicia, pero todo lo que hace Cristina mete a toda la política, oficialismo y oposición, detrás al girar alrededor de su situación. Bueno, eso es innegable, digamos. Sí, es un dato. Uno puede gustarlo o no gustarlo. Claro, a mí no me gusta, pero bueno, es un dato. Es un dato que es una persona que el poder lo tiene clarísimo, cómo se milita, cómo se construye, cómo se recrea, cómo se agranda. Pero bueno, en este caso tengamos claro lo siguiente. Cristina como que está pateando en algún lugar la pelota afuera, diciendo, todos son corruptos los políticos, todos somos corruptos. Si yo soy corrupta, son todos corruptos. Y lo que está armando es una mise en escena, subiéndolo a Larreta al ring, a Patricia Bullrich al ring, pensando ya en la elección del 2023. O sea, Cristina se está lanzando como candidata a 2023, no sé para qué, si para presidente o senadora o gobernadora de la provincia, pero claramente ya está en campaña ella, ya está en campaña. Este es el tema político. Aprovechó esta situación judicial como para hablar de persecución política, para ponerse en el centro de la escena, para lanzarse como... Sí. La semana pasada lo escribí en el diario. Después que habló el martes de la semana pasada Cristina, cuando habló prácticamente por cadena nacional, yo le escribí una nota diciendo, asistimos al lanzamiento de Cristina como candidata. Claro. Sí, para mí, tengo entendido que está pensando en ser candidata a senadora. A senadora por la provincia. Fueros. Van a necesitar fueros, Cristina. Van a necesitar fueros porque, a ver, el año que viene... Como mucho va a estar el fallo de primera instancia, ¿no? No creo que esté casación. Puede ser que esté en diciembre, hay que apelarlo. En esta causa
faltan 3, 4 años hasta que llegue a Corte Suprema de Justicia. Pero también te digo que van a necesitar fueros Otesur está más complicado. Otesur está más complicado, pero Otesur tiene ella está sobreseída en primera instancia, pero hay una apelación en Cámara. Si en vialidad sale condenada, automáticamente se tiene que habilitar el juicio oral por Otesur Los Sauces. Y ahí está complicada ella y sus hijos. Los hijos, claro. Ahí se habla de lavado de dinero, ¿no? Directamente, claro. Yo creo que claramente Cristina ha decidido usar esta persecución judicial, como la llama ella, para lanzar su campaña. El año que viene, acordate, cuando haya un fallo de primera instancia, van a hablar de proscripción directamente. Sí, claro, hoy es persecución judicial porque está la acusación del fiscal. El año que viene, cuando esté el fallo de primera instancia... Pero va más allá, José Luis, no sé si vos notás que lo dijo el presidente Alberto Fernández el otro día cuando fue a Dos Voces. 2 veces se refirió, 3, y habla de la condena de Cristina. La dan como condenada. Cristina está acusada por un fiscal, todavía se tiene para defenderse, le falta todos los alegatos de defensa de ella y los otros 12 imputados, y falta el fallo del tribunal. Sin embargo, eso ya la dan por condenada. Es una estrategia también, incluso, ¿no? Fíjate, la titular del PAMI, Luana Volnovich, ha dicho, que la sociedad no va a permitir que a Cristina la condenen. La sociedad no va a permitir, ¿cómo? Es la justicia. Es uno de los 3 poderes del Estado. En una república hay independencia de poderes. A lo que estamos asistiendo en Argentina es una cosa que mete miedo. Cuando vos ves gobernadores pasando los límites de la General Paz para venir a militar la causa de Cristina, como el caso de Kicillof, legisladores hablando de la persecución judicial de Cristina, o sea, todo el Poder Ejecutivo metido opinando sobre la causa Nisman, emparentando la causa Nisman con un eventual suicidio, ¿viste? Como dijo el fiscal Luciani, o sea... Un chiquero, una falta de respeto a las instituciones. ¿Cuánto afecta el eso Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial? Yo creo que hay que hacer otros deberes técnicos, administrativos, económicos, decisiones políticas para seducir mercados, para seducir organismos que nos puedan prestar plata en una situación tan delicada. Pero ¿cuánto afecta todo este chiquero de la política? Muchísimo afecta, pero muchísimo. Cuando vos ves... Esto se ve en el mundo. Yo hablo con gente de otros países por infinidad de razones, mi actividad profesional, mi actividad como legislador. Realmente no pueden creer lo que ven en Argentina. Parece un país del África subsahariana como estamos comportándonos. Y te repito, el presidente de la Nación metido a opinar sobre causas judiciales. Esto lo tiene prohibido por el artículo 109 de la Constitución Nacional. La carta que le mandó el procurador Casal es una intromisión en... Esto está prohibido por la Constitución Nacional, es anticonstitucional lo que está haciendo. Lo que el presidente no entiende, dice, la justicia, ¿por qué no puede ser criticada? La podemos criticar nosotros, los periodistas, él no puede hacerlo. Él no puede hacerlo. No puede hacerlo. El que no puede hacerlo es él. Está violando la Constitución Nacional, el artículo 109. Es una cosa que... No puede ser así. Un diputado, sin embargo, puede opinar, porque dado que tiene la posibilidad de generar un juicio político frente a funcionarios, el diputado puede opinar sobre causas judiciales, pero el presidente lo tiene prohibido explícitamente. Pero que la presidenta de la Cámara de Diputados, como hizo ayer, le dé su apoyo a Cristina Kirchner, víctima de una persecución política de la justicia. No es una intromisión, porque ella es autoridad de una Cámara que es un poder independiente de la República. También es una intromisión de un poder sobre otro. Sí, claro. A ese nivel claramente es una intromisión. Claro. Uno puede emitir una opinión, pero decir que hay una persecución judicial, es como que es tergiversar las cosas absolutamente. Una cosa es una opinión, otra cosa es tergiversar. Bueno, es típico del kirchnerismo esto, ¿no? Armar relatos. Te cambio del lugar del relato, pero el titular de la AFIP ha salido a decir que es una idea falsa del neoliberalismo que en Argentina se paguen más impuestos que en ningún otro lugar del mundo. Pero esto es estadística, no es cuento. Vos agarrás el ranking mundial que está en la OCDE publicado de cuánto pagan los ciudadanos en cada país del mundo de impuestos, lo ajustás por el PIB per cápita de cada país, y Argentina es el país que más impuestos paga en el mundo. O sea, nosotros teniendo una cuarta parte del ingreso per cápita de una Suecia, de una Suiza, pagamos los mismos impuestos que en Suiza y Suecia. O sea, vos, medido por el PIB per cápita, por la riqueza de cada argentino, pagamos más impuestos que en ningún lugar del mundo. Hablamos en el relato de que no es así, como la persecución judicial a Cristina. ¿Qué persecución? Hay una acusación de un fiscal, nada más.
Este domingo viajan funcionarios del Ministerio de Economía a Washington para reunirse con el staff del FMI, entre ellos Gabriel Rubinstein. La semana que viene, el 6, viaja Sergio Massa para hacer lo propio. Hasta ahora lo que anunció Sergio Massa son algunas medidas de ajuste fiscal, como segmentación de tarifas. ¿Cómo evaluás hasta ahora los anuncios económicos del ministro Massa? A ver, el paraguas sobre el cual creo yo que hay que entender todo lo que ha hecho Massa hasta ahora, no sé si va a cambiar, es tratar de alargar la mecha a diciembre de 2023 o enero de 2024 de la bomba que tenemos en Argentina, que lo han sembrado varios gobiernos. La bomba es la deuda pública, el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, la deuda del Banco Central, la LELIC, la brecha cambiaria, el atraso cambiario, la inflación lanzada al 100% anual 2022, piso, 2023 no sé cuánto va a ser. Esa bomba, la función de Massa es que explote en el próximo gobierno, de no ser ellos los que ganen en el 2023, que en principio es lo más probable a nivel nacional, ¿no? Ahora, si lo va a lograr no lo sé, no creo. Creo que le va a costar mucho que parte de esa bomba que yo describía recién no le explote al kirchnerismo ante las elecciones del año que viene. Es muy difícil. ¿Y sobre los recortes que ha realizado estos últimos días? Ya, los recortes son equivalentes al 0,12% del PBI. No es un recorte grande. Pero son áreas muy sensibles. Sí, son sensibles. Ahora, el recorte grande es el tarifazo que hay sobre la gente acá. Ahí vos tenés un golpe fuertísimo al bolsillo de los trabajadores, los comerciantes, los autónomos. Ahí lo estás matando, porque además no es solamente el aumento de tarifa, ustedes lo pusieron muy bien. Alquileres, 70% en el año. Viene el aumento de taxis. La prepaga subió 90% en un año. Sí, no. Ahí está el golpe. El golpe, como siempre pasa, es a lo que se llama vulgarmente en política, que a mí me molesta, el llano, a la gente. Está en el boletín oficial. Creo que al Ministerio de Medio Ambiente le autorizaron una compra como 18 millones de pesos, creo que 18 en Media Luna, sándwich de miga, viste que fue muy polémico. No cortaron un solo auto, un solo chofer, no bajaron asesores, no recortaron el gasto, si querés, la grasa de la política, que es la que yo digo la grasa porque es el gasto que sobra en el Estado, que el Estado podría funcionar sin eso, y le sacaron 10.000 palos a las prestaciones médicas a los discapacitados. ¿No hay una falta de sensibilidad ahí también? Digo, más allá de los números. Sí, claro. Los números, los números de gente. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? La corporación política está desconectada de los intereses de la sociedad, de los problemas de la sociedad. Si hoy hay una campe que era donde duraba 3 días en todo el país, hay uno en Plaza de Mayo, de familias, de chicos y adultos con discapacidad que están protestando por esto y decidieron extenderlo por 48 horas más. ¿Sabes por qué? Porque el presidente de la Nación dijo hoy que era mentira que había el recorte, que el recorte no existía. Y esta gente dice, encima nos mienten, 2 días más de acampe. O sea, es gente que se mueve en silla de ruedas. Yo hablé en la radio con una mamá que tiene un hijo electrodependiente, hablé con otra mamá que me contó... Ahora, en paralelo se anuncia la construcción de un mega estadio en la provincia de Tucumán, ¿no? O sea, es una cosa separada. ¿Dónde tiene la cabeza esta gente? ¿En los pies o en la cabeza? La verdad, una falta de tino absoluto. Pero bueno... Esta es la política argentina, lamentablemente. Hoy un empresario, Teddy Caragosian, te criticó en redes sociales, dijo que en 2019 vos le pediste financiamiento para tu campaña y que te mostraste dispuesto a cambiar tu programa económico para proteger la industria, en este caso sería textil. ¿Qué tenés para responder de esa crítica? Que miente. Pero ¿no existió ese diálogo? ¿No existió ese diálogo? A ver, con Teddy Caragosian he hablado, sí, pero como he hablado con millones de empresarios a lo largo de 30 años de vida profesional. Ahora... que yo les he dicho a este señor, mira, si vos me financiás la campaña, yo cambio mi discurso, es una cosa ridícula. Empezaron las operaciones, a eso voy. Acá empezaron las operaciones. Él representa un sector que es muy privilegiado, ¿no? Claro, bueno, yo le critico mucho de toda la vida, es ahí. Empezaron las revanchas, las operaciones de prensa para desgastar aquello. A ver, el espacio nuestro en la provincia de Buenos Aires está midiendo mucho. Estamos cada vez más fuertes. Y ya empezaron las operaciones de desgaste. ¿Te imaginas que yo he escrito libros hablando contra el proteccionismo industrial? Mirá si voy a hacer la berretada, la grasada, de decirle, che, Teddy, si vos me financiás la campaña, yo cambio mi discurso. Una cosa ridícula, ridícula. Así que a Teddy, además de abrirle la economía, le va a crecer la nariz, creo yo. Te quería preguntar sobre esto que decías vos, ¿no? Estamos creciendo mucho en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no hay balotaje, la provincia de Buenos Aires se gana en primera vuelta. Y algunos dicen
que, bueno, ahí se va a broquelar el kirchnerismo, la cámpora, todo el sector duro del cristinismo van a estar en la provincia de Buenos Aires. Y algunos dicen, es necesario que, para mí me matás con la respuesta, pero que Esper hable con Juntos por el Cambio y vayan juntos. No, no te voy a matar. Lo que digo, yo soy tan consciente como cualquier analista político o cualquier político profesional que en la provincia de Buenos Aires por un voto gana Kicillof o pierde Kicillof. Que es donde se va probablemente a covachar el kirchnerismo por cómo pinta la cosa. Sí, sí. Perder a nivel incluso nacional, con la posibilidad de desdoblar la elección por primera vez. Sí, se habla de eso también. Sí. Yo lo tengo muy en cuenta esa, por cierto. Y sé lo inconveniente que sería que el kirchnerismo reelija en la provincia. Ahora, lo que digo también es, yo no quiero que se repita ni en el país, ni en ninguna provincia, el experimento 2015-19. ¿Cuál fue el experimento 2015-19? No vuelven más, ganamos, y el kirchnerismo se fue por un periodo presidencial nada más. ¿Por qué? Porque luego de ganar nos hicieron las cosas que hay que hacer para que no vuelvan más en serio, que es cambiar prácticamente todo en el país y ni hablar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si nos ponemos de acuerdo todos lo que hay que cambiar en la provincia de Buenos Aires, que es un montón, yo me alío hasta con el mango sin diente. Ahora, amontonarme para ganar al kirchnerismo por un periodo presidencial y que después vuelvan para hacer un desastre como este, no. Nos tenemos que poner de acuerdo sobre un programa de gobierno muy claro entre todos los opositores que quieran realmente cambiar el miserable destino que estamos teniendo los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Yo nací en provincia y vivo en provincia de la mano de este conjunto de mente que forma parte del kirchnerismo. Javier Iguacel, que en principio es un precandidato a gobernador, Sí, que tiene, muy buen intendente de Capitán Sarmiento. Capitán Sarmiento, ha bajado impuestos, redujo todos los impuestos a solo 10, quiere hacer algo así a nivel provincial. Yo hablé con él el otro día en la radio y me sorprendió, dijo, mirá, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires gasta, me dio un número que no recuerdo ahora, pero que se podía utilizar, se podía manejar tranquilamente con el 80% menos y esa plata destinada. Sí, con el 20% se puede. El 20% podría funcionar. Sí, la legislatura de la provincia de Buenos Aires es la gran caja de la política también. Negro, financiamiento negro de la política, sí, bueno, claramente. Y dijo, esto hay que cambiarlo. Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Un tipo que te propone ese tipo de cosas. Sí, claro que me seduce, sí, por supuesto. ¿Hablaste con él? Sí, he tenido conversaciones con Javier, sí. ¿Te parece una persona interesante? Muy Viene del mundo interesante. privado también, ¿no? Sí, muy interesante, muy criterioso, muy bien. Me gusta mucho Iguacel, sí. Y respecto a otro tipo de políticas que en la provincia de Buenos Aires, educación, seguridad, porque vos también, a lo mejor, vos tenés alguna mirada respecto a la política de seguridad que es un poco mano dura quizás para los radicales. Te doy un ejemplo, estoy buscando ahí un punto de que podría ser de A ver, yo creo que con el problema de la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, donde la pobre gente de trabajo vive tras las rejas y los delincuentes se pavonean por las calles filmándose self-video antes de salir a delinquir, me parece que no hay mucho por discutir. Estas son cuestiones de sentido común más que ideológico. En el tema educativo te diría, ahí hay que tener claro lo siguiente. En la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, pero bueno, hablando de la provincia, yo creo que se requiere de mucha cristalinidad en los resultados que ha habido de las pruebas Aprended y de las pruebas PISA. Hay que saber bien qué colegio es mejor que otro. ¿Por qué no se publican esos datos? Vamos a la cristalinidad. Digamos quiénes son los mejores alumnos, quiénes son los mejores colegios, para que los padres sepan de una manera más adecuada en cómo optar por un colegio u otro. Yo creo que hay que poner el límite a los sindicatos docentes. Mirá, los sindicatos docentes que se dediquen a pelear por los salarios de los trabajadores. Ahora, la currícula no la definen ellos. Ni mucho menos si los exámenes son públicos o no son públicos. Eso lo define el gobierno de la provincia, el ministro ¿Vos de sabés que el Educación. día que se anunció el recorte de 50.000 millones de pesos al presupuesto educativo, todos los dirigentes sindicales, docentes, etcétera, estaban tuiteando contra el lawfare de Cristina? Claro, ¿entendés? De nuevo lo que hablábamos antes, la desconexión de la política respecto de los problemas de la gente. Vos sos un sindicalista docente y te dedicás a hablar del supuesto lawfare de Cristina en lugar de estar vinculándote con el problema que le recortan 50.000 millones de pesos el presupuesto de educación. ¿Entendés? Esas son las cosas que no pueden ocurrir en política. José Luis, te tengo que despedir. Permíteme una, le digo acá a mi productor. El otro día tuviste una charla con Novarecio donde te preguntó sobre el consumo de marihuana. Sí. Estuvo bastante entretenido.
Sí, sí, lo felicito a Eli por la verdad que la nota salió bárbara. No, fue entretenida tu respuesta. Respecto al consumo de marihuana. Sí, que probé marihuana, sí. Que habías probado y que te había generado... Yo no me acuerdo, 17, 18 años, te imaginas, a esa edad sos más boludo que una paloma. Y estábamos boludeando todo. Sí. Che, qué bueno es salir con una mina y fumarte un porro y irte a la cama. Sí, ¿y te fue mal? Me fue mal. Bueno. Un desastre. ¿Qué opinás si tenés que legislar sobre la despenalización de la droga? Por ejemplo, de la marihuana. Sí, no, yo estoy a favor de despenalizar el consumo de marihuana. Sí. Lo que no estuve de acuerdo y voté en contra fue de la industria del cannabis. Que se votó, no el cannabis medicinal, esta industria que iba a multiplicar por 100 la producción de cannabis en Argentina, mucho más allá de las necesidades medicinales. Eso es otra cosa, ¿no? Pero con el cannabis medicinal sí, en Jujuy está funcionando muy bien. Sí, muy bien. No, pero yo estoy hablando de la ley de promoción a la industria del cannabis que iba mucho más allá, esto lo hablé mucho con Graciela Camaño, que lo tiene muy bien estudiado, va mucho más allá de todos los inscriptos que hay para recibir cannabis medicinal. Acá hay un fomento directamente a la industria del cannabis, que es otra cosa. Pero ¿te referís con la despenalización? ¿Solo los circunscribís a la marihuana o podés...? No, a la marihuana. Con las drogas duras no, me parece que la Argentina está destruida en la educación como para poder... yo creo que si despenalizamos las drogas duras vamos a terminar siendo un país de simio directamente. Solo dejar la marihuana. Sí. Y no nos engañemos tampoco. Está demostrado médicamente que a la larga algún efecto sobre tus facultades mentales tiene, así que hay que tener cuidado también con el alcohol también. Sí, claro, por supuesto. Claro. Y el cigarro te destruye la salud también, ¿no? José Luis, gracias. Un placer. Gracias por tu visita. Chao. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos de otro, nos metemos en otro de las polémicas del día, ¿no? La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Parece mentira, año 2022, discutir esto, pero lo propuso Cristina y ya salieron a favor y en contra interpretaciones de la Constitución sobre si merece o debe tener autonomía plena la Ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a discutir con una abogada constitucionalista. Ya volvemos. Bueno, y ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiró una bomba, ¿no? Dijo que había que revisar un poco lo que era la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Había que revisarla porque no podía ser plena, porque era la ciudad que en definitiva era la ciudad todo, porque era la capital federal. Le habló de las guerras intestinas que hubo en el siglo XIX, producto de la Ciudad de Buenos Aires, del puerto. Y uno decía, en el 94 hubo una constitución que le dio autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad tiene su propia constitución. Ella fue miembro convencional constituyente en el 94, incluso fue miembro de la comisión redactora de esa constitución. Y uno de los juristas más apegados a Cristina Kirchner es Zaffaroni, es Eugenio Zaffaroni. Es, si querés, el jurista más cercano a la filosofía de lo que pretende Cristina Kirchner. Y Zaffaroni, siempre que dio entrevista, dijo que se pronunciaba como un autonomista absoluto, que creía en la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires. Y de hecho Zaffaroni fue convencional constituyente cuando se hizo la reforma constitucional de la Ciudad de Buenos Aires, o se creó, no era una reforma, era la creación de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y fue una de las cabezas pensantes de lo que se creó con una Constitución porteña que buscaba la autonomía plena. Bueno, ¿es posible lo que dice Cristina? ¿Hay que revisarlo o no? Lo vamos a hablar con la siguiente invitada. Se trata de Lorena González Toche, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por venir. ¿Está en duda la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires? No. La Constitución vigente, que fue reformada en 1994, tiene una serie de normas, pero sobre todo una que crea a la ciudad autónoma. Es decir, antes de 1994, esta ciudad era solamente el Distrito Federal. Claro. A partir del 94, en el artículo 129, se le otorga autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y con la autonomía vienen... Vale recordar que era el Distrito Federal que tenía que ser gobernado como el presidente. Como el presidente de la Nación no podía gobernar la Nación y la ciudad, delegaba en un intendente electo por él, que lo elegía el presidente para administrar la ciudad. Y el Congreso Nacional dictaba las leyes para la ciudad. Para la ciudad, exactamente. Y el gobierno federal elegía los jueces para la ciudad. Claro. Así siendo Distrito Federal. Claro.
al no ser más un distrito federal únicamente, sigue siendo asiento de autoridades federales, salvo traslado de la ciudad, de la capital, perdón, y tiene el carácter de autónoma. Y al ser una ciudad autónoma, puede elegir su gobierno, dictar su constitución, que se puede llamar constitución, estatuto, lo que uno quiera. Ya lo hizo eso. Lo hizo en octubre de 1996. Sí. Y además, organizar los 3 poderes de Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora, como tiene esta característica de ser distrito federal hasta ese momento y a partir del 94 compartir la condición de asiento de las autoridades federales y autonomía, el artículo 129 y la disposición transitoria 15 establecen que debe dictar su constitución, que lo hizo en octubre del 96, y organizar el funcionamiento del gobierno autónomo. ¿Quiénes? Los propios porteños, que son lo que elegimos. Mientras tanto, hasta que no se dictasen todo ese tipo de normas, no se eligiese el jefe de gobierno, seguíamos con el régimen anterior. Por eso la disposición transitoria dice, hasta tanto no se conformen todas las autoridades que hagan a la autonomía, seguimos con el régimen anterior y fija plazos. Por ejemplo, el primer jefe de gobierno, ya no más intendente, debía ser electo en 1995, cuando fue electo de la Rúa, y la Constitución tenía que ser dictada en 1996, cuando efectivamente lo fue. La Constitución, además de decir que es autónoma, le da una característica particular, porque la ciudad no es una provincia, tampoco es un municipio. Esto lo escuchamos muchas veces. Dicen, pero no es una provincia, entonces no es nada. Entonces no puede ser una ciudad, no es un municipio. La Constitución la equipara a las provincias cuando regula, por ejemplo, cómo se eligen los senadores y los diputados. Cuando dice que se tienen que elegir senadores por las provincias, dice, y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. Cuando habla de cómo se eligen los diputados, también distingue la Ciudad de Buenos Aires. Y hay una nota que es muy importante, digo porque ahora escuchamos mucho que parece un municipio. Cuando habla de las provincias que pueden ser sometidas a intervención federal, dice las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Un municipio, si fuera la Ciudad de Buenos Aires un municipio... Ser intervenido por el gobierno federal. Claro. Exactamente. Bueno, desde el 96 hasta ahora se fueron dictando una serie, 2 leyes que... La ley Cafiero. La ley Cafiero-Abuelo, aclaremos. Abuelo, sí. La ley Cafiero-Abuelo, que fue la que tenía que resguardar las relaciones y los intereses del Estado federal y la nueva Ciudad de Buenos Aires, porque al compartir el territorio... Pero fue bastante reticente la ley Cafiero con respecto a lo que podía hacer el gobierno federal para la ciudad. Bastante ser caritativo, fue muy reticente. Sí, muy reticente quiere decir, quiero dejarme todas las atribuciones, las cajas y las cuestiones importantes... al gobierno federal. En el gobierno federal. Y a partir de los años se fueron, eso no se logró plenamente, se van dictando convenios, se van traspasando competencias. Recuerden todos los conflictos que hemos tenido por el no traspaso de las competencias plenas a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, este es el esquema normativo. La Constitución dice varias veces y la identifica como una ciudad autónoma. Es una ciudad constitucional federada. Eso es la ciudad autónoma. Es una ciudad porque demográficamente funciona como una ciudad. Es constitucional porque la crea la Constitución en 1994 y le da estas características de autonomía. Y es federada porque forma parte del Estado federal junto con las provincias y el Estado nacional. Ahora, en esa ciudad constitucional federal, como la planteas vos, la Corte. Bueno, como bien señalás vos, no puede, porque lo que planteó Cristina estaba referido a las fuerzas de seguridad. No puede coexistir una policía de la Ciudad de Buenos Aires, como tenemos nosotros, que se ocupe por la seguridad urbana, por la seguridad de todos nosotros, y una policía federal que se preocupe por las cuestiones federales que tengan que ver. Porque además hay que decir que hay delegaciones de la Policía Federal no solo en esta ciudad, en todas las provincias. Pero claro. Eso es típico del Estado federal. Está bien, pero digo, porque lo que planteó Cristina era sobre... no puede haber una policía política, dijo. Bueno, eso es una chicana, Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Pero el gobierno ya tiene derecho a tener su propia policía. Bueno, la pregunta es interesante y es muy importante. Al ser una ciudad constitucional federada y tener esta característica de ser autónoma y sede de las autoridades federales, el principio general es la capitalidad, es decir, la autonomía de la ciudad y las facultades locales. Y la excepción son las cuestiones que van dentro del ámbito de lo federal, que tienen que interpretarse estrictamente, con carácter excepcional y solamente para preservar los intereses del gobierno federal. Es decir, si yo tengo que custodiar autoridades federales, que es lo que se planteó,
La Constitución y la combinación de estas competencias no niega que ocurra. Lo que no puedo hacer es dar una preeminencia a la autoridad federal y borrar la autoridad local. Lorena, Cristina... Perdón, la interpretación que proponen justamente es al revés, que lo preeminente sea lo federal e ir desplazando lo local. Ahora, Cristina fue, como decía Daniel al principio, constituyente en el 94, fue diputada y senadora en los 90, fue 2 veces presidenta, 8 años. En el último año de su presidencia, 2015, se empezó a discutir el traspaso de la policía a la ciudad y la discusión pasó, no traspaso sí, traspaso no, sino pasó por los recursos. Exactamente. Su gobierno lo centró en la discusión en los recursos. Ese traspaso finalmente se hace en 2016 de Macri a Larreta, pero la discusión fue por ese lado. ¿Por qué te parece, si no lo planteó desde 1994, por qué lo plantea ahora, cuando ella tuvo tanta preeminencia, no solo en el diseño constitucional, sino en las decisiones que se tomaron desde el Estado federal? Lo voy a decir de una manera bastante brutal, porque la ciudad de Buenos Aires es muy importante y es muy valiosa, y tiene muchos recursos. Entonces es inexplicable que si desde el 94 tenemos una regla en la Constitución que dice traspasen las competencias, no lo hayamos hecho. O haya costado tanto. O como bien vos hoy decías, de vuelta estamos discutiendo la autonomía. Claro, o algo estaba saldado. No, estamos haciendo algo peor. Estamos negando normas constitucionales. Claro. Estamos diciendo que la Constitución no habla de autonomía. Claro, bueno, pasando en blanco, si Cristina quiere, si el poder político le da y los votos y el poder digamos le da, el poder político, no digamos una persona. Claro, si el bueno, poder político, si el poder político decide... Pues lo propuso ella, pero si el poder político decide ir para atrás con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que reformar la Constitución. La única salida es reformar la Constitución, reformar el artículo 129. Es la única salida. Sí. Con leyes esto no se soluciona. No, por supuesto que no, por toda la explicación que acabo de dar. Pero el tema es por qué es valioso, porque es importante, porque es definitorio. Y también porque, vieron que a veces los políticos son personas y se obsesionan con temas. Yo creo que cada 3 meses hablamos de esto. Sí, con diferente tenor. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires, cuando tiene algún tipo de litigio, lo tuvo por coparticipación y lo tuvo, por ejemplo, con el regreso de la apertura de las escuelas, puede acudir, lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, lo llevó el gobierno de la ciudad en realidad, llegó el tema directamente a la Corte Suprema? ¿Por qué la ciudad tiene esa facultad directamente a la Corte Suprema? Porque es una ciudad constitucional federada. Se discutía también, porque no tiene una característica tan nítida en cuanto a su estatus jurídico, es un estatus jurídico sui generis. ¿Por qué? Porque nosotros somos binarios, estamos acostumbrados a que o hay provincias o hay municipios. Creo una tercera categoría que es diferente. ¿Y cómo hago para llevar los litigios ante la Corte Suprema que entren dentro de la categoría de competencia originaria? Es decir, ¿cómo hago para demandar o que la ciudad demande? Y ahí me sirve la categoría de ciudad constitucional federada. No es una provincia, pero forma parte del elenco de los actores federales. Por lo tanto, cuando se judicializó el decreto que impedía la vuelta a la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, que la Corte lo resuelve en una sentencia del 4 de mayo del año 2021, la Corte ya lo venía diciendo, que a los fines de la competencia originaria, esta definición de ciudad constitucional federada es la que habilita decir es un sujeto aforado, es decir, puede ser demandado de la misma manera que una provincia y puede demandar, porque si no, yo le estaría recortando facultades jurisdiccionales también y de defensa a las autoridades locales. Por eso tiene ir directamente a la Corte. Ahora, la Corte Suprema tiene, todavía no falló, el tema de la coparticipación, el recorte de la coparticipación sobre la Ciudad de Buenos Aires. La Corte puede fallar a favor o en contra, pero me vuelvo a meter en el tema de la coparticipación. La coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires está respaldada en leyes, está respaldada en la Constitución, o pueden volver a meter cuchara, porque lo que hizo el presidente Alberto Fernández es te saco y no te doy ninguna explicación. La Constitución, cuando da estas notas distintivas de autonomía de la ciudad, en el artículo 75, inciso primero, que es el que define la ley de coparticipación, dice las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ir a esa ley convenio y tiene que negociar esa ley convenio de la misma manera que una provincia. Vos pensá que si yo le doy a una autoridad nacional la posibilidad de quitarle la coparticipación, estoy volviendo al régimen anterior de cuando no era autónoma. Le estoy diciendo, el presidente toma decisiones como si fuera un territorio federal, no como si fuera ni una provincia, porque el presidente no puede tomar decisiones sobre una provincia, y
En cambio, en la ciudad sí lo puede hacer. Entonces no es inocente negar la autonomía. No es solamente porque me encapricho con que quiero que la ciudad sea únicamente capital. Porque aparte es contradictorio con el discurso de deberíamos moverla, vieron que ese también viene, deberíamos mover la capital. Es borrar todas las consecuencias de la autonomía, y una es los recursos, vinculado con la coparticipación y el traspaso de las competencias y la administración de la ciudad en forma plena por las autoridades locales. Bueno, para ir cerrando, entonces, si el poder político de turno quiere ir por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, debe reformar la Constitución, el artículo 129. Con una ley no se soluciona. La autonomía todavía no es plena en la ciudad. Lamentablemente, no es plena. Todavía faltan avanzar, por ejemplo, en el tema judicial. Bueno, ese es un gran tema. Claro. La Corte, desde el año 2016, viene dictando una serie de fallos donde resuelve cuestiones vinculadas a la competencia y pasa como el aviso. Por favor, traspasen las competencias, porque ¿qué pasa con los jueces? Los jueces de la ciudad, es decir, los que tienen que resolver conflictos vinculados con los habitantes de la ciudad, algunos son jueces locales, es decir, algunos son jueces nombrados por autoridades locales y pagados con los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, y otros son la vieja Justicia Nacional Federal, que es cuando no éramos una ciudad autónoma, sino que éramos un distrito federal. Y como dije al principio, esos jueces los nombraba el Congreso, puestos por el presidente con acuerdo del Congreso. Estoy hablando de la Constitución anterior a la reforma. ¿Quién paga los jueces civiles, comerciales, laborales? Las 23 provincias, como si pagaran sus jueces provinciales. Entonces, un jujeño paga sus jueces locales, provinciales, jujeños, y también contribuye a pagar los jueces nacionales no traspasados únicamente por una traba política inexplicable. Claro. Eso es un tema a resolver. Es un gran tema a resolver. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Nación se ocupa indebidamente, porque no se hace este traspaso, de nombrar y ejercer el régimen de disciplina sobre los jueces nacionales. Claro. Y eso debe corresponderle al Consejo de la Magistratura local. Al de la Ciudad de Buenos Aires. Lorena, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que muy interesante escucharte. Bueno, nos estamos yendo, pero antes tenemos información de cabotaje. Del equipo económico. El equipo económico va a viajar este mismo domingo a Washington para reunirse con el staff técnico del FMI. Es un viaje muy importante porque es la primera vez que el equipo de Massa se encuentra con el staff y supuestamente van a discutir el programa económico en el que están trabajando. La delegación de avanzada, que es la que viaja primero el domingo, es encabezada por el viceministro Gabriel Rubinstein. También hay otros hombres de confianza de Sergio Massa, como pueden ser Leonardo Madcour, Raúl Rigo, que viene de la gestión Guzmán, Eduardo Setti, Lisandro Clery y Marco Lavagna, un hombre que está ganando cada vez más poder en la estructura económica de Massa. Massa viaja el martes 6 de septiembre. El 9 de septiembre, el 6 viaja a Washington para reunirse con Georgieva. Y el 9 viaja a Houston, Massa, donde se espera que se reúna con empresarios del sector petrolero en búsqueda de inversiones para el sector energético. Así es, para el sector energético, infraestructura, Vaca Muerta, gasoductos, plantas de licuefacción. Vamos a ver cómo es la primera gira internacional de Massa. Es muy importante porque en pocos días se va a presentar el presupuesto 2023, que va a tener las principales directrices de lo que va a ser el plan económico de Massa de cara al año que viene. Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Déjame decirte que hace un par de horas fue internado el ex senador Esteban Burlich. Vos sabés que Esteban Burlich sufre de esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. Bueno, tuvo problemas respiratorios. Hace un ratito nada más el Hospital Austral, donde está internado Esteban Burlich, emitió un comunicado donde dice que en conjunto con su equipo médico de cabecera se decidió ingresar a Esteban Burlich a la unidad de cuidados intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica. El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la unidad de cuidados intensivos. La familia muy creyente pidió oraciones para la salud de Esteban Burlich, que bueno, lamentablemente está atravesando un momento muy pero muy difícil en su salud porque se ha complicado en las últimas horas. Ojalá tenga una pronta recuperación. Nos estamos yendo, mañana nos reencontramos como siempre a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.